Gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a todos los colegas panelistas que van a intervenir a partir de unos minutos. Y mi nombre es Sonia Alda, soy investigadora del Real Instituto Elcano y soy una de las coordinadoras junto con Gerardo Rodríguez de la Universidad de las Américas Puebla, que han coordinado y van a coordinar este evento. Antes que nada, quiero cederle la palabra al señor John Denner. Él es el director de la Fundación Friedrich Naumann y es un auténtico placer contar con él, haber contado con el apoyo de la Fundación, haber contado con su comprensión, aliento y financiación y ayuda, ¿no? Así que por todo ello quiero darle, y tenía muchas ganas de darle personalmente las gracias a George después de estos meses de trabajo, así como a José Muñoz. Muchísimas gracias, George, por favor. Ya, muchas gracias, Sonia, y muy buenos días a todos ustedes, especialmente a nuestros socios y partners y amigos con quienes hacemos este seminario. El tema seguridad y todos los otros temas son muy importantes por liberales y podemos ver ahora en Perú, estamos en un tiempo complicado después el cambio en la presidencia, en la formación del gabinete, hay manifestaciones en Perú, también hay un poquito de violencia, entonces el tema de seguridad, no solamente en esta cosa, pero también seguridad de salud es importante y es un tema que es necesario discutir en toda América Latina y por eso estamos muy orgullosos que tenemos todos estos expertos durante estos 2 días en nuestros paneles. Y como siempre en eventos de la Fundación Naumann, no solamente queremos escuchar a nuestros expertos, también queremos dar tiempo a los participantes para participar y poner preguntas, ¿sí? Porque en una democracia real vive de un debate, de una discusión, y vamos a practicar también en nuestros eventos. Y muchas gracias a Sonia especialmente y a mi colega José Muñoz por su ayuda y apoyo siempre. Es un honor para la Fundación Naumann y empezamos con el evento, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gerardo, quizás en nombre de la Universidad de las Américas Pueblas quieras hacer una pequeña presentación. Muchas gracias, Sonia. Pues primero agradecer al Instituto Elcano por esta convocatoria para formar parte de estos seminarios que viene organizando Elcano con el liderazgo de Sonia desde hace varios años. Son congresos y seminarios muy seguidos desde México. La Universidad de las Américas Puebla desde el 2015 realiza el Índice Global de Impunidad y la Agenda de Seguridad y Corrupción son agendas paralelas a nosotros. La Universidad de las Américas Puebla tiene su sede en México, en la ciudad de Cholula, en Puebla. Esperemos que cuando la pandemia lo permita, este seminario o una de sus variantes pueda tener su sede en México. Serán todos bienvenidos. Somos un país hermano de Perú. Somos hijos de la madre España. Así es que muchas gracias, Sonia, por tu organización, por tu visión. Y nada más, muchísimas gracias a la Fundación Naumann también por el apoyo para realizar este evento. Saludos. Gracias, gracias Gerardo. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿no? En realidad yo estoy en el medio de todo el mundo, estoy encantada de eso y de poder reunir sinergias con gente extraordinariamente eficaz, como decía la Fundación Naumann, que comprende extraordinariamente siempre cada vez que les pongo, y ya son varios proyectos los que tenemos a la vez en marcha. Para el Real Instituto Elcano es magnífico poder contar con un socio como la Fundación Friedrich Naumann, con la Universidad de las Américas Puebla llevamos haciendo, como también comentaba Gerardo, diferentes proyectos y siempre trabajando con mucha intensidad y con mucho entusiasmo, ¿no? Y esto es lo que nos permite seguir trabajando juntos y además intentando juntar cada vez, como estaba hablando antes con nuestros colegas, más especialistas que nos pueda permitir crear todo un pozo de trabajo común desde muy distintas disciplinas. Y como muy bien decía George, contando con las reflexiones tanto de especialistas como de invitados, ¿no? Con los que queremos contar con toda su opinión y toda la estructura del evento está pensado para lograr el máximo de participación y de debate entre todos los asistentes. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y contar con vuestra colaboración sin excepción ninguna. Muchísimas gracias.
Si les parece, y como decía George, vamos entonces a dar inicio a la primera mesa. En este caso ya contamos aquí con los asistentes. Yo rogaría, por favor, en el manejo de las... No tengo acceso a poder poner la primera... el programa exactamente, del seminario. Y como bien se plantea ya desde el título, ¿no? Hacíamos esta mesa, bueno, con un intento de poner de manifiesto la ineludible, aunque no siempre destacada, importancia de asociación entre, y ese es el título de todo el seminario, entre seguridad, corrupción e impunidad. Yo creo que la seguridad y la corrupción, en consecuencia la impunidad también, son factores ineludiblemente correlacionados, pero cuando hablamos de problemas de seguridad se nos olvida el Estado de Derecho y al revés, ¿no? Entonces yo creo que este es el empeño, en este caso, es establecer a lo largo de todas las ponencias esta asociación y que se incorpore no solamente en los planteamientos académicos y en las discusiones, sino también en las políticas públicas, ¿no? Este es el objetivo fundamental de este trabajo. Y esta primera mesa tenía que estar íntimamente relacionada, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en la medida que hemos hecho esta correlación de seguridad, corrupción e impunidad, la cuestión de la democracia, ¿no? Es decir, hasta qué punto la solidez democrática está permitiendo o retrayendo espacios de corrupción e impunidad que entendemos que es el espacio idóneo para la extensión de la inseguridad o para la extensión de la seguridad, dependiendo de la fortaleza de ese buen gobierno democrático. Para ello, contamos con extraordinarios especialistas con los que hace tiempo quería colaborar y no vamos a seguir... perdón. En esta ocasión vamos a seguir el orden de exposición. Vamos a dar paso a nuestra primera ponente, a Leslie Solís. Ella es investigadora del World Justice Project y ella ha codiseñado y producido el Índice de Estado de Derecho en México, un proyecto que he conocido y que es absolutamente interesante y muy ambicioso. Ella también ha trabajado en México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, haciendo investigación en temas de seguridad y justicia penal. También ha sido consejera del diario Reforma para temas de justicia y posee una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE. Leslie, cuentas, por favor, con 10 minutos de exposición con el fin de que tengamos todo ese espacio de debate y, sobre todo, que estoy segura de numerosas preguntas de acuerdo al interés que va a suscitar tu ponencia. Así que cuando quieras, por favor, te ruego que empieces. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, Gerardo, por la invitación. También gracias a la Fundación Friedrich Naumann. Para mí es un gusto enorme poder participar en este foro con especialistas de distintos países, pero todos haciendo investigación de los mismos temas, ¿no? Todos compartimos como esta agenda y esta preocupación de saber qué pasa en la región en temas de seguridad, justicia, corrupción. Y bueno, para mí es un gran gusto poder estar aquí con la UTLA Puebla, que ellos son grandes colegas. Creo que tanto el World Justice Project como la UTLA Puebla compartimos la misión de crear indicadores o métricas que sean útiles para diagnosticar qué es lo que está pasando en la región, en el caso de la UTLA Puebla en materia de impunidad y en el caso del World Justice Project en materia de Estado de Derecho. Con esta introducción me gustaría compartir mi pantalla. Que está aquí. Y bueno, por favor, si algo no se ve con mucha seguridad, díganme. Pero bueno, muchas gracias. Como probablemente saben, el World Justice Project es una organización sin fines de lucro que tiene la misión de medir y fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Con esta misión hemos ido a más de 120 países para aplicar encuestas tanto a población general como a especialistas para medir su percepción y la experiencia que tienen con temas de Estado de Derecho. Nuestros cuestionarios abarcan temas desde discriminación, acceso a la justicia, percepción de seguridad, confianza en las instituciones, etcétera.
Dado que el Estado de Derecho es un tema multidimensional, nosotros lo dividimos en 8 factores para poder medirlo mejor. Estos factores son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. A su vez, estos factores se desagregan en más de 40 subfactores o indicadores que nos dan una visión más específica sobre qué está pasando en cada país. Así, por ejemplo, el último índice de Estado de Derecho 2020 que se publicó en marzo incluye información para 128 países. Se construyó a partir de más de 130,000 encuestas a población general, más de 4,000 cuestionarios a expertos, y son expertos o especialistas en justicia penal, justicia civil, derecho laboral y salud pública. Y bueno, son más de 500 variables que se agregan en estos 44 subfactores que a su vez forman estos 8 factores. Bueno, por supuesto, todo está en nuestra página web si desean consultarlo, worldjusticeproject.org. Lo que el índice nos deja ver al presentar los perfiles para cada país es que podemos ver cuáles son las fortalezas y las debilidades para cada país en términos de Estado de Derecho. También nos deja ver si existen cambios de un año a otro, por ejemplo, si el Estado de Derecho se fortaleció o si hubo retrocesos, y nos deja hacer comparaciones no nada más de un país con el resto del mundo, sino con países en la misma región o países con un mismo ingreso, ¿no? Entonces podemos comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Así, el World Justice Project y el Índice de Estado de Derecho se han constituido como la medición más completa de Estado de Derecho a nivel global. Este índice nos da un panorama muy completo sobre qué es lo que está pasando a nivel país, pero no nos deja desagregar la información a nivel estatal, ¿no? O sea, no podemos ver qué es lo que pasa a nivel subnacional y no nos deja ver cuáles son las diferencias entre algunos estados. Al día de hoy, el World Justice Project solamente ha hecho un ejercicio subnacional y ha sido en México, y ha sido muy interesante ver que, claro que México, ¿no? Como país, tiene tiene fortalezas, tiene debilidades, tiene varios retos, pero estos retos son distintos cuando analizamos entre estados. Entonces, bueno, ahorita no tenemos eso disponible todavía, pero les voy a dar un panorama general sobre qué nos dicen los datos del Índice de Estado de Derecho en América Latina y el Caribe. En 2020 incluimos información para 30 países en la región. Hay algunos que nos faltan, como Paraguay, Cuba o Haití, que estamos planeando en incluirlos en los próximos años. Pero bueno, así se ve el mapa. Lo que vemos, en primer lugar, es que hay amplias diferencias en la región, ¿no? Uruguay tiene un promedio de 0.71 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa mayor respeto por el Estado de Derecho. Costa Rica tiene 0.68. Chile 0.67. Y esto los coloca entre los primeros 25-26 países a nivel global. Por otro lado, Venezuela se ubica al fondo de la tabla, no solo de la región, sino del mundo. Con 0.27 ocupa el lugar 128 de los 128 países incluidos en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que hay diferencias importantes. Después vemos que al observar los 8 factores que se incluyen en el índice, también hay muchas diferencias. Estas tablas muestran el ranking global que los países de América Latina ocupan en cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, vemos que en límites al poder gubernamental, Venezuela está al fondo de la tabla, en el lugar 128, pero que Costa Rica está entre los primeros lugares. En ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, vemos un escenario similar, donde de forma sistemática los mismos países que tienen un buen desempeño en algún factor o en algún tema tienden a tener mejores desempeños en otros factores, y los países con un desempeño menos bueno están al fondo de la tabla de forma sistemática. Lo que esto nos deja ver es que el Estado de Derecho necesita soluciones
necesita soluciones desde distintos ámbitos y soluciones multifacéticas, ¿no? Que tomen en cuenta distintos temas. En orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, observamos lo mismo, pero querría llamar la atención al factor 8, que es justicia penal, donde vemos que muchos países se ubican como en el último porcentaje a nivel global, ¿no? Vemos muchos círculos morados en los últimos 20 lugares del índice, y creo que esto nos deja ver que la justicia penal definitivamente es un tema importante. Así, al analizar cuáles son los principales retos para cada país y al analizar cuáles son los promedios más bajos en los países de la región, el análisis me ha dejado ver que existen dos retos compartidos y más importantes en la región, que son la ausencia de corrupción y justicia penal, ¿no? Vemos que a pesar de las amplias diferencias entre las calificaciones de los países, como antes les comenté, casi todos comparten que los dos factores que más les preocupa o que presentan mayores debilidades o retos son el factor 2, ausencia de corrupción, y el factor 8, justicia penal. Entonces, lo que esta gráfica muestra en los puntitos grises son el índice de Estado de Derecho en general. El factor 2 son los círculos verdes, que casi en todos los casos están por debajo de la calificación, y los círculos azules lo que muestran es el factor 8, justicia penal, que de la misma manera casi en todos los casos se encuentran por debajo. Esto quiere decir que de forma generalizada, el factor 8, justicia penal, y el factor 2, ausencia de corrupción, tienen puntajes menores que otros factores del índice de Estado de Derecho. Y ahora, ¿qué específicamente de la justicia penal? Lo que los datos nos dejan ver es que hay dos retos principales en materia de justicia penal. El primero es la efectividad de las investigaciones, medido en nuestro factor 8.1, pero que también es como una medición indirecta de la impunidad, y creo que en esto hay muchas coincidencias con el índice de la UTLA Puebla, y también el factor 8.3, que mide la efectividad del sistema penitenciario. Como pueden ver aquí, hay algunos países que tienen calificaciones muy, muy bajas, que ni siquiera llegan al 0.10 en una escala que va de 0 a 1. Esto nos muestra que algunos países de la región tienen las calificaciones más bajas de todo el mundo en materia de efectividad de las investigaciones y efectividad del sistema penitenciario. Entonces, ese es nuestro primer gran tema pendiente y de retos en la región de América Latina y el Caribe. El segundo se refiere a la corrupción. De nuevo, vemos que los puntajes de corrupción sistemáticamente son menores, son inferiores al promedio del índice de Estado de Derecho. Sin embargo, algo que quise mostrar en esta gráfica es que sí hay pistas, ¿no? Que el índice de Estado de Derecho del World Justice Project nos da algunas pistas sobre qué tienen que hacer los países que buscan mejorar su desempeño, no solo en temas de corrupción, sino de Estado de Derecho en general. Y una de estas pistas que quería lanzar en esta presentación es que encontramos una correlación muy importante entre los países que tienen un buen puntaje en el subfactor 1.5, que mide los límites al poder gubernamental por parte de la sociedad civil y la prensa, con los países que tienen un mejor desempeño en control de la corrupción. Aunque esta presentación no busca adentrarse a todas las causas y todas las consecuencias y todas las razones por las que existe corrupción en los países de América Latina, ni busca encontrar todas las soluciones, sí quería dar una pista de que quizás los límites del poder gubernamental y que la fortaleza de la sociedad civil y de la prensa son temas muy importantes para poder luchar contra la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho. Antes de terminar, querría nada más leer una frase que nos va a dejar ver por qué es importante medir el Estado de Derecho, ¿no? Y por qué hacemos este ejercicio y por qué lo repetimos cada año y por qué los distintos tomadores de decisiones en los países lo han usado como un instrumento útil para evaluar la situación del Estado de Derecho y para medir cambios en política pública.
Para el World Justice Project, el Estado de Derecho es el sustento para construir comunidades de igualdad, oportunidades y paz, y es la base del desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales. El Estado de Derecho ayuda a combatir la pobreza y protege a las personas de las injusticias. Muy bien. Muchísimas gracias, Leslie. Sí. Gracias por tan excelente comunicación y por tu puntualidad. Según el orden del programa, dejamos de entonces compartir la exposición de Leslie y de acuerdo al orden del programa, ahora vamos a dar paso a la doctora a Lucía Damer. Ella es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden. En la actualidad es profesora asociada a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Compostela de Chile. Ha publicado artículos y nacionales e internacionales de los que yo soy seguidora, así que me consta que así es desde hace tiempo, con lo cual doy fe de ello. Ella ha realizado entre sus múltiples actividades profesionales asesoría de diversos gobiernos, entre los que destaca Argentina, Perú y México. Se ha desempeñado además como asesora experta en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos y como consultora para diversos organismos regionales y multilaterales. Es integrante del Consejo Asesor en tema de desarme del Secretariado General de Naciones Unidas entre 2017 y 2020 y ella es la única representante de América Latina. Lucía, es un auténtico placer que por fin también hayas podido asistir a esta convocatoria. Lo hemos intentado varias veces estar juntas en un evento académico y por fin ha tenido lugar, así que por favor dispones de 15 minutos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Lucía. No, gracias a ti, Sonia, bueno, a todos por la invitación. Algunas cosas buenas tiene esto de la pandemia. Claro. Y es que efectivamente algunos eventos que antes requerían mucho más logística y administración en términos de viajes, ahora se pueden hacer online con mucho más facilidad y escuchar a los colegas, algunos de los cuales, bueno, lamentablemente no los puedo ver, pero me hubiera encantado verlos físicamente, ya llegarán esos días. Así que nada, quiero agradecerte, este me parece un seminario de especial interés y para ir directamente a los temas que nos convocan, bueno, tomando en cuenta lo que ha dicho Leslie, digamos, de la importancia del Estado de Derecho, pero principalmente la diferencia que hay en América Latina en términos de Estado de Derecho, yo lo que he hecho es preparar una muy breve presentación sobre los temas, digamos, de corrupción, impunidad y seguridad y cuáles son sus vinculaciones, ¿cierto? Bien decía York al comienzo, y agradezco a la Fundación también por la invitación y la deferencia. Hoy día tenemos enormes dificultades en varios países de América Latina, tenemos protestas, tenemos marchas, muchas de ellas vinculadas a temas de corrupción, ¿cierto? Y de impunidad. Entonces, pues yo he puesto algunas fotos de algunos países, pero en realidad podrían estar todos bien representados. Voy a partir con los temas de seguridad que creo que son los que a mi modo de ver también generan como una zona gris que al final voy a terminar mostrando. Lo primero es decir que efectivamente ya todos lo sabemos, América Latina enfrenta, digamos, varios desafíos de seguridad, uno de ellos vinculados a hechos criminales cotidianos, pero cada día más y en el marco del COVID, además, a organizaciones criminales de alta gama, ¿cierto? Las organizaciones, digamos, de la minería ilegal, de la tala ilegal, del narcotráfico, pero también organizaciones más sofisticadas a menor escala, con dominios locales o dominios de barrio, y que muchas veces se escapan en la consideración de lo que entendemos los temas de seguridad, porque antes era como criminalidad organizada, crimen común, pero ahora hay como un punto en el medio que genera muchísimos niveles de inseguridad, pero también de posibilidades de corrupción, ¿ok? Esta situación está muy vinculada a una percepción generalizada en América Latina de desprotección, una limitada percepción de legitimidad del sistema de justicia criminal. Bueno, ahí ya Leslie ha mostrado algunos casos, ¿cierto? En general, tanto la policía como la justicia, como los ministerios públicos, como el sistema carcelario son vistos como ineficientes, corruptos, cuando no violentos.
Y eso va de la mano además con una sensación muy grande de los sectores medios, bajos y populares de desprotección, que no es solo una sensación, sino que es una realidad. En general, nosotros tenemos mucho más policías y tenemos una justicia muy distinta para aquellos que viven en los sectores residenciales altos que aquellos que están en los sectores populares, donde la cobertura policial es mucho más bajita, por no decir en algunos casos inexistente. El mundo político en paralelo, en medio de este caos, digamos, de seguridad e inseguridad, se sigue vinculando con las agendas del populismo punitivo, ¿cierto? Mayores castigos, mayores policías, mayores cárceles, pero muy poquita efectividad institucional. Esta muy poquita efectividad institucional está, digamos, dando vueltas en una relación poco virtuosa de aumento de la criminalidad y percepción de corrupción institucional. Efectivamente, también lo muestran, digamos, diversos indicadores que hay dando vueltas en América Latina. La percepción ciudadana sobre la corrupción ha aumentado. Lamentablemente, no solo la percepción, sino también la realidad, ¿cierto? Pero ya no solamente es de políticos, policías, sino también incluye jueces, incluso el sistema carcelario, ¿no? Y las noticias son diarias de elementos de escándalo sobre eso. Y esto está vinculado, como yo les decía, a una realidad de corrupción del sistema de justicia. Específicamente, esto no es algo nuevo, es un proceso más bien antiguo, pero históricamente lo que hablábamos eran de procesos de corrupción más bien cotidiana, ¿cierto? Nuestros países estaban bastante, perdón, algo le pasó a esto. Nuestros países estaban bastante acostumbrados a estos hechos de microcorrupciones de la policía, de la justicia, del sistema carcelario, en fin, pero lo que vemos ahora es más bien una corrupción mucho más organizada, ¿cierto? Mucho más estructural, que llega incluso a los niveles más altos de estas organizaciones, con bajísimos niveles de control y todavía muy bajos niveles de transparencia. ¿Cuáles son los resultados de esta situación? Bueno, el temor al delito aumenta enormemente. Esto ha generado en prácticamente toda la región mayores niveles del uso de la seguridad privada, que vuelve a repercutir en el mismo sistema, ¿cierto? Porque efectivamente la seguridad privada en muchos países está livianamente regulada. Entonces es un actor más de la inseguridad, en fin. Pero también ha aumentado los niveles de sensación y realidad de impunidad. Entonces, la sensación que el delito paga, que el homicidio rinde para el mundo criminal, ha crecido sustancialmente en países donde el 90 o 95% de los homicidios queda sin resolver. O en la mayoría de los países latinoamericanos donde efectivamente los únicos delitos que se resuelven son aquellos donde inmediatamente después de haber cometido el hecho, el criminal es detenido en situación de flagrancia. Todos los otros delitos que uno va y denuncia prácticamente no se resuelven, sino se archivan. Y eso aumenta o profundiza la sensación, digamos, de impunidad, y además rigidiza un proceso judicial que ya sabe que si tú no tienes, digamos, alguna huella o si no conocías a alguien, simplemente te archiva o te deja ahí para que algún día aparezca algún caso o algún hecho posterior. Cosa que generalmente además no ocurre porque estamos haciendo poquísima persecución penal inteligente. En realidad lo que más estamos haciendo es efectivamente trabajar en situaciones de flagrancia. Esto ha generado varias puertas giratorias. No solamente es la puerta giratoria del que entra y sale del sistema carcelario, ¿cierto? Sino también es la puerta giratoria de la corrupción de la política, de la corrupción del mundo de la institucionalidad, y son puertas giratorias que se van vinculando. Donde tienen en común, diría yo, la poca efectividad y la alta violencia que tiene el sistema en contra de la población. Y en ese marco, digamos, en ese marco de inseguridad, creo que hay está la emergencia de una nueva corrupción, que ya no es la corrupción que habíamos visto históricamente en América Latina, una corrupción más específica, más localizada, más puntual, sino que ahora estamos frente a una zona gris, ¿cierto? Porque a la anterior corrupción, uno decía, bueno, esto es el Estado que va a luchar contra la criminalidad o que va a luchar contra los mecanismos de corrupción. Finalmente la corrupción
institucional son las empresas que entran frente al mundo de la política y tratan de buscar beneficios, pero hoy día lo que estamos viendo con mayor claridad es esta zona gris donde uno tiene al Estado y tiene a la criminalidad organizada. Esta criminalidad organizada funcionando en una interrelación constante con el Estado. Entonces ya no es Estado versus criminalidad organizada, sino unos espacios de ilegalidad, raya legalidad cada vez más fuertes, donde ya la corrupción deja de ser no solamente con el mundo privado, sino que entra a tener este otro, entre comillas, ente corruptor, que como todos sabemos y lo conocen en el caso mexicano, bueno, en muchos casos de América Latina, termina también generando enormes niveles de violencia, ¿cierto? No solamente individual, sino también institucional, situaciones que se dan con mucho más facilidad de abajo para arriba, en estos espacios intermedios, con estos pequeños grupos organizados a nivel territorial que con dinero y capacidad extorsiva logran enfrentar y corromper, por ejemplo, actores medios, alcaldes, directores regionales, ¿cierto? En fin. Pero también, y lo hemos visto en México con lo que ha venido pasando en los últimos meses, también logran penetrar, digamos, el gran crimen organizado, logran penetrar otro tipo de actores de cargo nacional, que están involucrados en mecanismos de toma de decisiones muchísimo más importantes. Eso no solo se ve en México, yo diría que se ve hoy día en toda América Latina. Nos concentramos mucho, y esto es un tema de discusión posterior, ya me queda un minuto, nos concentramos mucho en las drogas, pero efectivamente yo a los jóvenes que nos están mirando y están haciendo investigación, creo que hay que empezar a tener mucho más cuidado con el tema de la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de migrantes y la trata de personas, que son 4 elementos de organizaciones criminales muy fuertes que han crecido sustancialmente en América Latina, que logran tener niveles de dinero muy altos y que sin embargo no son privilegiados o no son priorizados en las estrategias nacionales porque todo el mundo, digamos, todos los países estamos concentrados en la lucha contra las drogas. Y creo que ahí hay una falencia que tenemos que mirar. Y en definitiva, estos 4 elementos generan esta zona gris que, como les digo, unifica las posibilidades efectivas de generar reformas en el sistema de justicia que limiten los niveles de corrupción e impunidad, pero entendiendo que la corrupción ha variado y que se va a constituir cada vez más en este espacio gris donde lo que necesitamos son mecanismos efectivos de control, de mayor transparencia y de fortalecimiento de controles y balances súper cruzados, porque lo que está funcionando o lo que existe hoy día en América Latina es profundamente deficiente para enfrentar este desafío. Así que ahí los dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Gracias también por tan excelente exposición y por la puntualidad de tu tiempo, porque esto nos permite tener también un tiempo imprescindible de debate y de discusión. Va a exponer seguidamente, para cerrar esta mesa, y como digo, iniciar el debate, el doctor Malamud. Él es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por el Instituto Universitario Europeo, investigador visitante en el Instituto Max Planck y en la Universidad de Maryland. Sus intereses de investigación son instituciones democráticas, la política exterior comparada y los procesos de integración regional. Sus áreas de especialización son Europa y América Latina. Es autor del libro El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y belleza de la política, magnífico título. Sus trabajos han sido publicados en revistas académicas de más de 20 países y ha realizado tareas de consultoría para diversos organismos internacionales. Sus columnas de opinión pueden leerse en La Nación, Clarín y El País. Andrés, igualmente te agradezco muchísimo tu presencia aquí y escuchamos con gran interés y concentración la exposición que vas a hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por la invitación. Es un honor estar acá con Leslie y con Lucía. Y lo que voy a hacer es intentar encuadrar los problemas de corrupción y de inseguridad en el marco del análisis político, en el sentido de entender las consecuencias. La corrupción está mal. La inseguridad es un desastre.
Ahora vamos a ver qué es lo que esto produce, porque muchas veces lo que tendemos a ver es continuidad, persistencia, las cosas que están mal siguen y no producen resultados. Lo que voy a sugerir es que hay resultados en algunos casos, no en todos, porque lo que queremos entender es si estos problemas de inseguridad y corrupción son causa suficiente o necesaria de cambios políticos. Y voy a sugerir, y ya hago un spoiler, que no mucho. No son necesarias ni son suficientes. Podemos vivir con ellas de manera indeterminada. Pero para esto también quiero hacer una primera distinción conceptual. No me voy a enfocar en la calidad de la democracia. Si hay más corrupción, hay menos calidad. Si hay más inseguridad, hay menos calidad. Está fuera de duda. Me voy a enfocar en la estabilidad de la democracia. No necesariamente del régimen, también de los gobiernos de la democracia, porque en los 40 años desde la tercera ola hubo 22 presidentes removidos en América Latina, por golpe de Estado en algunos casos, pero en las más de los casos, por procesos constitucionales o de calle, por juicio político o por protestas, a veces combinadas. Congreso y calle se unen para voltear presidentes. El caso más reciente es Perú. Perú hubo 21 que lo precedieron. ¿Qué es lo que dice la literatura? Que hay dos tipos de factores que producen la impopularidad presidencial o su caída. Los políticos y los económicos. Empezamos por los económicos. Voy a hacer una muy breve referencia a esto y después paso algunas slides, algunas diapositivas que les quiero mostrar con un caso particular que es el de Brasil. Factores económicos, primero la desigualdad. Es casi un lugar común. Lo que explica la inestabilidad o la insatisfacción es la desigualdad. Segundo factor, la desindustrialización. Es un factor que se produce también en el primer mundo. Las sociedades industriales dieron lugar a los estados de bienestar organizadas con partidos políticos. En las sociedades postindustriales hay menos cohesión, menos identidad, menos pertenencia y menos estabilidad. Y el tercer argumento también es económico pero internacional. Es la volatilidad de los mercados internacionales, commodities y tasa de interés, lo que produce impopularidad y caída presidencial. Fíjense que en estos factores económicos, la corrupción o la inseguridad no están contempladas. ¿Cuáles son las tres explicaciones políticas? La primera es la crisis de los partidos. De nuevo, es un argumento universal. Hay crisis de los partidos en Europa, en Estados Unidos. Hay crisis de los partidos en América Latina. La segunda es la debilidad institucional. Y acá sí América Latina se diferencia de Occidente. Las instituciones son más débiles, se dice y se mide, en América Latina que en Europa. Y finalmente un factor político, y de nuevo, internacional, que es la intervención extranjera. Hay mucha gente pensando que es la CIA o el castrochavismo los que voltean a presidente de izquierda o de derecha. Lo que vemos acá es que la literatura se divide en 6 factores, 3 económicos y 3 políticos, y la corrupción y la inseguridad no aparecen como centrales en ninguno de ellos. Pero están ahí. La cuestión es si están subyacentes o si están detonantes. Si están por debajo como ruido de fondo y salen a la superficie cuando pasa algo, o si son el gatillo que termina de dar el disparo cuando todos los demás factores se reunieron. Y ahora vamos a ver si el caso brasileño nos sirve para echar luz sobre esto. No voy a ser muy extenso porque, de nuevo, me interesa la discusión y la conversación que podamos tener después. ¿Qué pasó con Brasil? Disculpe que está en portugués, pero creo que se entiende perfectamente. Era una historia de éxito. Era un sueño hecho realidad. La revista The Economist en el 2009 pone a Brasil como el país que ya estaba por ir a la luna. Y Obama, en su primera reunión internacional con Lula, lo abraza y dice, este es mi hombre. 4 años después, estábamos en problemas. 3 años más tarde, Brasil pidiendo auxilio. En 7 años, ¿qué pasó? ¿Qué papel tuvieron la corrupción y la inseguridad, que sabemos que son altas en este país? Vamos a ver. Y lo que voy a sugerir es que tuvieron un papel, pero ese papel fue parte de una tormenta perfecta, constituida por 4 elementos. Primer elemento, el frío, la fragmentación política. Lo que incluso muchos politólogos no conseguimos ver. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Es muy sencillo. En toda la historia democrática de la última transición brasileña, desde el 85, la línea naranja nos muestra la fragmentación de los partidos para elegir presidente. Poca. La línea azul nos muestra la fragmentación en el Congreso. Enorme.
Brasil tiene el doble de fragmentación partidaria en el Congreso de lo que nos parecía aceptable antes de conocer a Brasil. Giovanni Sartori, un politólogo, decía que después de los 8 partidos, el sistema es atomizado e ingobernable. Y Brasil, en función de una fórmula que manejan los politólogos, tiene más de 16 partidos efectivos en el Congreso. Dilma Rousseff, en su último gabinete, tuvo a 38 ministros de 10 partidos diferentes. Entonces es importante, vamos a llegar a la seguridad o inseguridad, vamos a llegar a la corrupción, pero esto es lo que está de fondo. Y vamos a llegar de manera indirecta primero. Estas son las segundas elecciones presidenciales. Ya había habido en el 89, cuando gana Collor de Mello. Acá Fernando Henrique Cardoso gana en la primera vuelta, recuerden que Brasil tiene 2 vueltas y nadie llega a la mayoría, por un landslide. Una ola que barre todos los estados brasileños salvo 2. Y es reelecto por una ola similar. Primera vuelta, Fernando Henrique le vuelve a ganar a Lula. Y finalmente Lula llega al poder, pero no consigue el 50%, tiene que ir al balotaje. Pero en 2002 él va al balotaje y gana en todo el país en la primera y en la segunda vuelta. En la segunda por más diferencia. Pero quiero que se acuerden de este mapa, porque está todo rojo, salvo 2 estados. ¿Sí? ¿Cómo fue reelecto Lula en 2006? Así. Este es el principio de la división que todavía hoy explica la política brasileña. ¿Por qué se produjo esta división? Por 2 cosas. Primero, el Bolsa Familia, la política asistencial que el PT, el Partido de los Trabajadores, desarrolló en el Nordeste, robándole los electores a los famosos coroneles, a los punteros, a los terratenientes que manejaban la lealtad electoral. La parte roja es el voto al PT, el Nordeste. La parte azul es la clase media que se le va después del Mensalão, el escándalo de corrupción que destruyó la base de clase media del PT. Así que hay 2 elementos acá que dividieron a Brasil. La política social le entregó los pobres al PT. La corrupción le robó la clase media. ¿Qué habrá pasado desde entonces? Fíjense. La elección de Dilma, primera y segunda vuelta. Replica la elección, la segunda de Lula. Esta es la reelección de Dilma. Brasil nunca volvió a ser uno. A partir del Bolsa Familia y del Mensalão, de política social y de corrupción. Y acá están todos los mapas juntos para reconstruir lo que les decía. Los 3 de arriba son hasta el 2005, los 3 de abajo son desde el 2005. La corrupción en parte tuvo un impacto en la fragmentación partidaria. Pero es la fragmentación partidaria el primer elemento a tener en cuenta. Segundo elemento de la tormenta perfecta es la lluvia. Todos nos creímos que Brasil era una potencia emergente, que era el gigante que por fin estaba llegando, que el país del futuro, como lo llamó Stefan Zweig, era finalmente el país del presente. No era así. Fíjense que Brasil, con el 3% de la población mundial, tiene el 1% del comercio mundial. Comparen con México. A pesar de la maquila, México fue sumando espacios en el comercio internacional. Brasil no, está congelado hace 50 años. No es un Brasil emergente en este aspecto, no una potencia emergente. Y fíjense, por si no queda claro, la comparación con los BRIC y de los BRIC respecto a Estados Unidos. ¿Qué dice este gráfico muy sencillo de los últimos 30 años? ¿Cuánto cerraron la brecha de crecimiento con los Estados Unidos? China, mucho, cerca de 1/4. India, un poquito. Rusia y Brasil están como antes o peor. Esto significa, y todos lo sabemos, que si Estados Unidos es una potencia declinante, aunque sea en términos relativos, y Brasil no cerró la brecha con Estados Unidos, Brasil no puede ser una potencia emergente. Es también una potencia declinante, sin nunca haber emergido. Esto impacta sobre la economía. Brasil tuvo 10 años maravillosos, como toda América del Sur, con el boom de las commodities, pero no llegó a desarrollarse económicamente, ni cerca estuvo. Y acá está la prueba. ¿Qué es esto? También muy sencillito. La línea azul es las exportaciones de recursos primarios, de recursos naturales. Azúcar, café y cacao al principio, soja y hierro al final. La línea verde, exportación de manufacturas. Por un breve periodo, Brasil nos convenció de que era una potencia industrial. Ya no. Y acá entramos específicamente en lo que nos convoca. El crimen o la inseguridad o la criminalidad, como lo quieran llamar, en este caso, medido por homicidios. Me parece que es la manera más efectiva de medir no solamente inseguridad, sino desarrollo civilizacional.
La civilización occidental como la conocemos reside en que el Estado monopoliza la violencia. Nos saca a los ciudadanos privados el derecho a la justicia por mano propia. El homicidio, entonces, es lo que atenta contra ese desarrollo civilizacional. ¿Qué significa este mapa? Muy sencillo. El porcentaje de homicidios en un año determinado. En este caso es 2015 o 16, pero es prácticamente así todo el tiempo. Significa que en Brasil hay tantos homicidios como en todos los países combinados. Esto es increíble. Estados Unidos y Canadá, toda Europa. Norte de África, Rusia, China, Indonesia, que es un país más poblado que Brasil, Australia, Japón, Corea, todos juntos tienen la misma cantidad de homicidios por año. ¿Cuánto es esa cantidad? 60.000. ¿Cuánto es en porcentaje? 15%. Quiero reiterar estos números. Brasil, con 3% de la población, tiene 1% del comercio mundial y 15% de los homicidios. Esto es un elemento fundamental para entender a Bolsonaro. Tan importante como esto, el crimen fue aumentando todo el tiempo a lo largo de los gobiernos del PT. Esto significa que, o sugiere que la izquierda no ha desarrollado todavía la sensibilidad o la capacidad de luchar contra el crimen, porque parece que la lucha contra el crimen es de derecha. Pero en todo caso, lo que me interesa para el argumento, el crimen todo el tiempo aumentaba, pero no había inestabilidad política, porque había crecimiento económico. Esto es para sostener el argumento, o la hipótesis si quieren, de que no alcanza la inseguridad, no alcanza el crimen para generar inestabilidad. Es un elemento, pero si hay otros elementos no concurrentes, los otros predominan. Si hay crecimiento económico, pueden matar 60.000 personas por año, que los presidentes están tranquilos. Cuando el crecimiento económico se detiene, la criminalidad se siente. Y el último elemento, terremoto. Terremoto finalmente porque no es algo permanente, la corrupción está ahí. En realidad lo que vemos es el escándalo. Estas son fotos oficiales, fueron difundidas en los diarios. Los argentinos tenemos mucha envidia de los brasileños, porque ellos consiguen corromperse en su moneda. Los argentinos nunca podrían ahorrar en pesos argentinos porque a las 2 semanas no valdrían nada. Los dólares son importantes. Fíjense, todos estamos al tanto de lo que pasó. 4 elementos fueron esenciales. Y los resultados se vieron. Generaron finalmente inestabilidad política, la destitución de una presidenta que había sido reelecta, y finalmente la llegada al poder, y me baso siempre en The Economist para que el sesgo se mantenga. Entonces, el sesgo de haber endiosado a Brasil y haberse decepcionado con Brasil. Y termino entonces con una reflexión. ¿Son la corrupción y la inseguridad causas necesarias y o suficientes de la inestabilidad política? Sugiero que no. Puede haber mucha corrupción y mucha inseguridad, y la hubo durante todo este periodo. Pero el problema empezó cuando la fragmentación se disparó y sobre todo cuando el crecimiento económico se detuvo. Entonces la pregunta es, ¿corrupción e inseguridad son un sustrato que está ahí todo el tiempo y en algún momento nos pueden erosionar la base de la democracia? ¿O son un detonante? ¿O son simplemente un suplemento de otros problemas? Y en general sugiero que los políticos la ven como suplemento. Solo tratan de resolver los problemas de inseguridad y de corrupción cuando no pueden dar respuestas económicas. Pero lo planteo como hipótesis y lo dejo por acá. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, creo que tenemos numerosísimas cuestiones en las que los ponentes nos han dejado y nos dan que pensar, ¿no? Son muchas las cuestiones, como digo, que yo estoy hablando de la fatal y me distraída porque estoy pensando en todas las cuestiones que se han dicho. Veo que quizás necesitemos un poco más de tiempo para la formulación de preguntas, así que si en este mismo momento no hay ninguna, yo podría empezar a formular algunas, si les parece, para abrir el debate, ¿no? Bueno, quiero felicitarles. Me parece que hemos empezado muy bien con cuestiones que eran trascendentales y que se han planteado para justificar la celebración de este seminario, ¿no?
Me interesa muchísimo la cuestión de las correlaciones que en realidad han planteado los tres, es decir, una de las cuestiones en las que coinciden las tres ponencias es en establecer correlaciones en que una de las variables siempre es la inseguridad y la corrupción, o seguridad y corrupción y otros factores, ¿no? Como ha sido el caso de Andrés. En el caso de Leslie, me interesa mucho, de hecho va a haber una ponencia que precisamente es la de Gerardo Rodríguez en relación a la fortaleza de la sociedad civil con la fortaleza del Estado de Derecho. La cuestión sería entonces ambas cuestiones que pareciera, ¿no?, que es que hay una correlación y que se retroalimenta una a la otra, en qué medida esto favorece o no una mayor seguridad. Es decir, por las cuestiones que ha planteado Lucía y que tú estabas dejando de manera implícita permanentemente, hay una correlación que comparto plenamente entre inseguridad y corrupción, ¿no? Tú incorporas una correlación que es muy interesante, que es la de mayor fortaleza del imperio de la ley y mayor fortaleza de la sociedad civil, que creo que es una relación clarísima. Bueno, ¿por qué no incorporamos ahí también el otro factor que nos está preocupando, que es el de la corrupción y de la inseguridad? Es decir, podría haber, que yo creo que sí la hay, una correlación entre todos estos factores que en última instancia creo, pero esto me preocupa porque no estoy cayendo en un excesivo determinismo, creo que, y esto es lo que yo propongo preguntaros, hasta qué punto no es, si puede haber un inicio, ¿no?, de esta relación perversa o virtuosa que estamos viendo, comenzando por empezar por algún sitio con la debilidad del imperio de la ley, ¿no?, con la debilidad democrática, a eso me estoy refiriendo cuando digo debilidad democrática, entre corrupción, inseguridad, debilidad de la sociedad civil, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto no pudiera partir de ahí y por empezar a encontrar en políticas de seguridad una incidencia particular en el fortalecimiento, por ejemplo, del imperio de la ley? Porque podríamos empezar, quizás, ¿no?, a través de esa correlación, a resolver todas estas cuestiones. Con lo cual, en este mismo comentario me encantaría que Lucía también se encontrara aludida, ¿no?, y que me planteara, igual que Leslie, su opinión. Y en el caso de Andrés, me parece que has puesto un ejemplo, el de Brasil, pues, ¿no? Perfecto. Hablas de la tormenta perfecta y además yo agregaría tu ejemplo perfecto, porque está muy bien planteado de acuerdo a las cuestiones que han existido. Pero tú decías que la corrupción y la inseguridad estaban siempre permanentes y que parecen ser un problema cuando no se pueden dar respuestas a través, por ejemplo, del crecimiento económico, ¿no? Cuando hay momentos de expansión económica, aunque sigue habiendo, incluso como tú has puesto muy bien de manifiesto, sigue aumentando la inseguridad y la corrupción, no es tan visible ni para gobiernos, ni para gobernantes, ni para gobernados, y esto también incluye a la sociedad civil, ¿no? Pero al final se trataría de plantear en tu hipótesis si esto es sistémico, es decir, si la corrupción y la inseguridad, yo diría la corrupción, mientras sea sistémica, puede generar una situación de inseguridad ascendente. No sé si seguridad sistémica o endémica, no sé, ¿no? Pero también Lucía hablaba de ese nueva corrupción que no sé si es tan nueva. Es decir, en el planteamiento de Andrés, que no es igual, pero me parece que Andrés está planteando que esto siempre está aquí y que aparece como casi suplementario, cuando puede ser trascendental porque está íntimamente relacionado con la fortaleza del imperio del derecho, pero bueno, que pueda ser algo suplementario de acuerdo al contexto. Lucía hablaba de que no parece que siempre haya existido esa corrupción. Y yo quiero plantear que a mí me parece que eso siempre está ahí. Es decir, que la corrupción es sistémica. Y no es tanto nueva. Creo que esa corrupción está planteando un contexto perfecto, ¿no?
un campo abonado, un escenario magnífico para nuevos actores ilegales que han contemplado y han considerado que la protección del Estado es lo mejor que les puede ocurrir, porque no hay mejor protección que la de un Estado para llevar a cabo tus actividades, sean legales o ilegales. Es decir, que hay toda una configuración estructural previa para que cuando han llegado nuevos actores, ese campo abonado previo y existente, que siempre está ahí, como dice Andrés, pueda favorecer, ¿no? Lo que Lucía, no sé si sería nueva corrupción, yo creo que no, sino nuevas formas y mucho más potentes, porque cuentas, no te has dado cuenta que puedes contar con la complicidad del Estado para ello. Con lo cual, Andrés, yo quiero entenderte, o sea, yo te entiendo que la cosa parece como problema cuando no hay prosperidad económica. Pero de verdad que es posible contemplarlo como detonante o como suplemento, considerando las implicaciones y la trascendencia que tiene. Me aprecia entenderte más que sería en relación a cómo lo utilizan instrumentalmente los gobiernos, ¿no? Más que como dimensión del problema. En fin, por favor, yo ruego que con todas estas cosas desordenadas que os he planteado, no sé qué te parece, Gerardo, si hacemos más preguntas o que vayan contestando los ponentes. Y daros por favor por aludidos los tres, ¿no? ¿Te parece que entonces respondan ahora los ponentes o ya hay preguntas? La siguiente pregunta yo ya la escribí, está en el chat, si quieren irla leyendo mis colegas. Ya. Pero que vayan con esta primera tanda que pues, parece una tesis de doctorado, la pregunta. Bueno, a ver, tengo tantas ganas de preguntar que es que lo hago todo de golpe. ¿Os parece que hagamos vuestras intervenciones en el mismo orden en el que habéis intervenido? Leslie, por favor. Gracias, Sonia. Sí, muy interesante. Creo que en conversaciones que hemos tenido previamente hemos platicado de cómo numerosos factores del Estado de Derecho se complementan o se retroalimentan entre sí. Existe una correlación alta entre varios de estos factores, ¿no? Lo cual nos hace pensar que, por ejemplo, tener impunidad va a llevar a un círculo vicioso de mayor impunidad y mayor criminalidad y mayor percepción de seguridad, ¿no? Y que a su vez, por ejemplo, la corrupción se va a retroalimentar con otras variables y va a hacer que el Estado de Derecho en general se debilite. Pero también si vemos el otro lado de la moneda, tener instituciones fuertes o tener un buen desempeño en algunos de los factores del Estado de Derecho que nosotros incluimos en el índice, pero puede haber otros como los que Lucía y Andrés comentaron. Esto va a fortalecer otras áreas del Estado de Derecho, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en garantizar libertad de expresión, libertad de prensa, si existe participación ciudadana, si la sociedad civil es eficiente o eficaz, perdón, efectivo, si la sociedad civil es efectiva en poner límites al poder gubernamental, esto va a fortalecer las instituciones. Entonces hablamos aquí de que hay círculos viciosos, pero que podrían convertirse en círculos virtuosos. Yo querría resaltar dos temas más en este respecto, ¿no? El primero es que la impunidad o que la baja efectividad de las investigaciones penales, a su vez, lleva a mayor criminalidad y refuerza estos patrones, ¿no? El investigador Marcelo Bergman ha dicho que la percepción de impunidad causa dos procesos sociales que son perversos. Primero, los ciudadanos dejan de denunciar delitos porque creen que es un gasto de tiempo, que no se va a resolver, que las personas culpables van a entrar y salir luego, que digamos que existe esta puerta giratoria de la que Lucía hablaba antes. Y dos, hace que los posibles delincuentes o las personas que están en ese umbral decidan sí cometer delitos por considerar que las posibilidades de enfrentar una pena son bajas, ¿no? Entonces, primero, o sea, sí, la impunidad y la percepción de impunidad refuerza o lleva a mayor impunidad todavía. Y el segundo tema que querría decir es que la corrupción disminuye la confianza institucional. Y a su vez, la desconfianza lleva a mayor corrupción, lo cual debilita todavía más a las instituciones y de nuevo aquí formando un círculo vicioso, ¿no? De acuerdo con investigadores de psicología social, ¿no? Como Tom Tyler, por ejemplo,
o sea, la confianza en las instituciones o en las autoridades es una de las variables que mejor explica la decisión de las personas de apegarse a la ley, de cumplir con la ley. Entonces, por esto es muy importante poder construir instituciones que inspiren confianza en la sociedad y, bueno, y en los ciudadanos, lo cual va a llevar a un mayor Estado de Derecho. Y sobre el primer comentario que hacías, sí. Ya no hice la gráfica, pero la gráfica es súper clara de cómo, por ejemplo, los niveles de homicidios y delincuencia, la percepción de seguridad, ¿no? La percepción de corrupción, la percepción de impunidad, están perfectamente alineadas con con el panorama general del Estado de Derecho, lo cual nos indica otra vez que son temas multifacéticos y que son temas sistemáticos que requieren de soluciones desde distintos ámbitos e involucrando a múltiples actores y niveles y actores de la sociedad. Ya, muchas gracias. Por favor, Lucía. Sí. No, bueno, muchas gracias, Sonia. Efectivamente da para un largo debate, ¿cierto? Una larga conversación, sobre todo porque una de las cosas que estamos viendo en América Latina es que es cada día más difícil hablar de promedios o hablar de situaciones nacionales, mucho menos regionales. O uno mira lo que pasa en Ciudad de México, es cada día más distinto a lo que pasa en Tamaulipas, o lo que pasa hoy día en Sonora, o lo que pasa, no sé, en Querétaro. Y lo mismo está pasando, digamos, en otras partes de América Latina, no solamente en términos de la capacidad real de corrupción del aparato público, sino también de la incidencia y la vinculación de la violencia con organizaciones criminales, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas a las cuales uno tiene que empezar a estar abocado es también empezar a mirar, digamos, dentro de los países. Es muy llamativo países muy importantes como México, en situaciones de inseguridad, al final del día tienen tasas de homicidios no tan altas, porque claro, ahí te muestra el caleidoscopio que hay en el país. Y a mí me parece muy interesante lo que dice Andrés, digamos, esto de la corrupción y la inseguridad, ¿cierto? Como elementos que están ahí permanentemente y que en definitiva a veces juegan y otras veces no juegan roles. Yo estaría de acuerdo, digamos, como visión general, sin embargo, creo que hay un cambio cualitativo muy importante en el término de lo que es hoy día la corrupción y lo que es la inseguridad, ¿no? Tú lo planteas muy bien en términos de las muertes, pero por ejemplo en el caso brasileño mismo tú tienes muchísimas muertes que son hechas, digamos, por la policía en contra de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, tú ahí ya le pones un elemento que es un elemento ya que no es corrupción, sino es este Estado que lo que hace es te maltrata, digamos, te violentiza, y creo que es un elemento a tener en cuenta. O por ejemplo, cuando tú miras no solamente el tema de la corrupción. Yo hace un tiempo atrás escribí un capítulo de un libro que felizmente salió un libro en Estados Unidos, entonces nadie lo leyó en América Latina, que se llama Las biografías de la corrupción, y lo que hice fue mirar a los presidentes regionales del Perú y cómo sus vinculaciones con el mundo del crimen o con la corrupción. Y son biografías de corrupción que empiezan por sobrevaloró una empresa, sobrevaloró un proyecto, ¿cierto? No hizo una licitación y termina vinculado con prostitución, trata, tala, narcotráfico, homicidios. Entonces, digo que felizmente nadie lo leyó porque muchos de esos hoy día están en el Congreso, si no van a ser, no sé, presidentes. Eso es lo peor de todo, y eso una de las cosas que quería también decir con lo que Andrés propone, es que pareciera que no hay un castigo ciudadano electoral. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque es verdad lo que dice Andrés, la corrupción ha estado, con diferencias, pero ha estado, ¿cierto? Desde los españoles hasta hoy día está. Por nuestras como dicen algunos, las republiquetas que hemos tenido por mucho tiempo, ¿cierto? La inseguridad también, ambas cosas han cambiado en dimensión y cantidad, pero lo interesante es cómo muchas veces estos mismos actores no son castigados por su vinculación con estos procesos, electoralmente hablando, quiero decir, ¿no? Entonces, tal vez es cierto lo que dice Andrés, que lo que castiga al ciudadano no es que sea un corrupto, porque bueno, al final todos roban, pero algunos reparten,
no es que sea un violento, porque al final mata al otro, no a uno, que es como ¿no? Sino es que la crisis económica te impacte, entonces no puedas pagar tu auto, ¿cierto? O que haya una percepción de una estructura criminal, digamos, como el Mencelao o como el Lavajato en Perú. Pero, digamos, las consecuencias del Lavajato en Perú, pero efectivamente yo creo que ahí necesitamos como mirar esas acciones del Estado a distinto nivel. Lo último que quisiera también decir, además, es que necesitamos revisar los procesos de descentralización política, ¿no? Porque efectivamente es muy distinto mirar México, Argentina, Brasil, donde los niveles políticos, judiciales, etcétera, todo se va duplicando y tienen, digamos, la penetración es distinta al crimen organizado que en los países unitarios. Por eso creo yo es que efectivamente caen 5 presidentes en Perú, porque no existen muchos fusibles en el medio. Uno va y se compra el presidente. Efectivamente, ¿a quién más? ¿Cierto? En cambio que probablemente en Argentina ahí, digamos, están los bastiones territoriales de las familias dueñas de ciertas provincias, y eso también deberíamos de tomarlo en cuenta. Pero sin duda, yo creo que el escenario post-COVID que vamos a enfrentar es un escenario con más violencia, con más inestabilidad política, y probablemente con una corrupción más instalada. Entonces, todos esos escenarios que bien planteaba Andrés para el caso brasileño se van a ver, digamos, potenciados. Y mi duda es hasta qué punto eso va a generar mayor violencia en la calle, llámese protestas. Y vamos a entrar entonces en un círculo donde todo gira en relación a la incapacidad del Estado. Y tomando un poco el caso que Andrés presenta, claro, estábamos al borde del abismo, pero votamos por Bolsonaro, ¿cierto? Entonces, no sé si eso nos va a pasar en la región, que estamos al borde del abismo con todo este escenario tan crítico y vamos a saltar, digamos, con cosas peores. Muchas gracias, Lucía. Andrés, por favor. Estábamos al borde del abismo y dimos un paso enfrente. Siempre avanzando. Oh, muchas gracias. Me prendo de lo que decía Lucía para hacer una acotación conceptual y una causal. La conceptual, porque es muy importante lo que decías recién de la violencia que nosotros llamamos institucional en Argentina, cuando mata la policía. No sé si es común este sintagma, hablar de violencia institucional cuando, por ejemplo, matan las instituciones de manera ilegal. Cuando yo me refiero a inseguridad, me refiero a criminalidad. Quiero que esto quede claro. No me refiero a inseguridad jurídica. No. Y no me refiero a violencia política. Esto es muy importante porque Gerardo recién lo planteaba y me pareció fascinante, porque habitamos en mundos diferentes en América Latina. Hay países donde la violencia política es cotidiana. Brasil, Colombia, México, América Central, donde los candidatos tienen que andar con guardaespaldas. Y hay países donde esto es impensable, el Cono Sur sobre todo, donde hay protestas y donde podemos llamar a violencia política a romper una plaza. Pero no es lo que yo llamaría violencia política. Es una protesta que derivó en violencia. Violencia política es activistas y periodistas siendo asesinados toda la semana. Y ahí tenemos 2 continentes en uno. De nuevo es importante decir que no me refería a esto. Sí me refería a criminalidad y ahí englobé incorrectamente, Lucía tiene razón, la violencia institucional, porque entre los 60.000 homicidios de Brasil, 1/4 son realizados por la policía. No son ladrones o asesinos. Es la policía realizando ejecuciones judiciales. Lo que define el perfil del típico asesinado brasileño. Varón, joven, moreno, favelado, que vive en una villa, en una slum. No es un turista, no es un blanco, no es un rico. Y eso en parte se debe a que el 25% de los crímenes son cometidos por la policía. Pero esto es simplemente una cuestión conceptual. La cuestión causal. ¿Cuánto importa la corrupción para explicar la inestabilidad política? Y acá hay un proceso de politización que surge a partir de los escándalos. La corrupción sin escándalo es lo mismo que si no existiera en términos políticos. La corrupción tiene impacto político cuando se torna visible y moviliza la indignación. Y después hace falta un paso más, la protesta. Y esto los politólogos lo estudiaron en extensión. Hace falta que se combinen 2 elementos habitualmente para voltear a un presidente. La protesta callejera y la falta de un escudo legislativo, que pierda la mayoría en el Congreso.
Y la protesta callejera habitualmente es motorizada cuando hay un sustrato de crisis económica, pero sobre todo cuando hay escándalo de corrupción. Así que la politización de la corrupción, la visibilización, y en este caso la intervención de la prensa, por ejemplo, es fundamental, sea o no intencionada. Si la corrupción en sí misma puede estar ahí de por vida. La corrupción cuando se ve puede escandalizar, pero una vez que escandaliza además tiene que movilizar. Y es este encadenamiento, que es la politización de la corrupción, la que genera consecuencias sobre la estabilidad política. Ya. Bueno, Gerardo, ¿por qué, ya que has hecho, muchas gracias, Andrés, ¿por qué, ya que has hecho has escrito tú la pregunta y la haces tú, por favor, para no... Gracias. Sí, a mí me preocupa mucho, igual que a Leslie, cómo medir estos factores que crean esta zona gris, ¿no? Releyendo por culpa de un colega que va a estar al rato, Daniel Sansó, para un paper que me pidió, de si estamos hablando todavía de estados cooptados o más bien de simbiosis. A mí me gusta más la parte de zona gris. Yo creo que ya tenemos que superar el concepto de estados cooptados, ¿no? Porque los estados no se dejan cooptar. Solito hay el amaciato entre delincuencia organizada y corrupción, inseguridad, impunidad. Entonces, para mí, dos factores que me permiten ver si verdaderamente tenemos estados fuertes comprometidos contra la corrupción y la inseguridad, pues es si se avanzan casos de judicialización contra estos casos de corrupción o contra delincuencia organizada. Y aquí la variable sería que podríamos tener, que hay muy pocos países que reportan esto, es congelamiento de cuentas. Hay muy poca información de cuántas cuentas se bloquean y montos por año en los países, ¿no? Y segundo, la violencia política en México se disparó a niveles casi de Colombia en el último proceso electoral presidencial de 2018, donde asesinaron cerca de 300 políticos, entre candidatos, miembros de sus equipos, etc. Entonces, también te habla que en el ámbito local, como bien dice Lucía, en México, en el ámbito municipal y estatal, ahí es redituable controlar espacios por parte de la delincuencia organizada, la corrupción. Entonces, puedes tener combinación de cacicazgos políticos locales que no quieren dejar el poder para seguir teniendo rentas extraordinarias, o implantación, como dice Sonia Alda en sus textos, de la delincuencia organizada en estados débiles de Estado de Derecho, que es la materia de Leslie. Entonces, creo que, porque creo que hemos errado como academia, y las organizaciones internacionales han errado en solamente tratar de calcular como un porcentaje cuánto se lava de dinero, ¿no? O cuántos políticos metemos a la cárcel, ¿no? Hay mucho más allá de eso para mí la corrupción detrás de los sistemas latinoamericanos. Esa es mi inquietud y no sé qué opinión tendrán al respecto los tres. Y Sonia, si quieres te dejo a ti la tercera ronda, que hay dos preguntas ya de Darwin y de Paula. Ya, muy bien. ¿Os parece entonces contestar o seguimos con las preguntas? Yo haría una tercera ronda y si os parece contestáis a Gerardo. Leslie, por favor. Ya, una disculpa. Sí, yo querría retomar un poco lo que dijeron Gerardo y Lucía de la necesidad de ver cuáles son las diferencias al interior de los países. Estoy completamente de acuerdo en que, por ejemplo, los mayores tasas de homicidios se dan a nivel municipal, ¿no? O sea, todos sabemos los hotspots, o sea, sabemos que la criminalidad se da en zonas o en espacios reducidos y muy específicos. Y otra cosa que también me parece que tenemos que avanzar las organizaciones que creamos datos es ver la diferencia en la perspectiva y la experiencia de las personas con estos temas,
por distintos grupos, ¿no? No es lo mismo para algunos temas la experiencia que tienen los hombres que las mujeres, las personas en situación de vulnerabilidades, ¿no? Las personas migrantes en situación migrante, etcétera. Entonces me parece que sí tenemos que hacer un esfuerzo por poder desagregar la información un poco más, y que esto nos va a permitir tener diagnósticos mucho más precisos de la situación y a su vez a entender mejor. Y bueno, y un poco como les comentaba al principio, realmente yo a lo largo de mi carrera me he enfocado mucho en México, porque soy mexicana y porque así he trabajado y así han sido mis proyectos, pero sí me pareció muy relevante ver que en la región, así como existen muchísimas diferencias, ¿no? Veíamos Costa Rica, Uruguay, Chile sistemáticamente arriba en el ranking, también, ¿no? Y Venezuela al fondo del ranking de forma sistemática, también hay similitudes en cuanto a cuáles son los principales retos en la región. Pero también hay buenas noticias al saber que hay países que han logrado tener un mejor desempeño y que tienen algunas prácticas de las que se podría aprender de ahí, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy relevante y muy interesante observar. Y sí, coincido con Gerardo en la necesidad de desarrollar nuevos indicadores para medir ¿no? Congelamiento de cuentas de políticos corruptos, criminales, etcétera. Muchas gracias, Leslie. Lucía, por favor. Sí, a ver, hay varias preguntas muy interesantes respecto, digamos, a las capacidades del sistema. Creo que una de las cosas que ha planteado Gerardo y que también estamos viendo en esto es que necesitamos una nueva métrica, ¿cierto? Necesitamos una nueva métrica para tratar de entender qué es lo que está pasando. De hecho, el concepto corrupción es muy distinto, es duro, pero es muy distinto a una empresa que compra, no sé, una licitación para construir un aeropuerto y le pone 30% más de precio para financiar a unos 10 familias de políticos que van a hacerse la casa en la playa, que una organización criminal que financia a 10 políticos para permitir que la amapola salga por las rutas del Estado, ¿cierto? A los dos lo llamamos corrupción, pero efectivamente son procesos muy diferentes, que tienen consecuencias políticas muy distintas, porque una de las cosas que uno mira es que entonces el político se convierte en parte del crimen organizado, o sea, empieza a tener esos incentivos, ¿cierto? Y por otro lado, las organizaciones criminales, al rato, en algunos países se empiezan a dar cuenta que para qué pagar ese impuesto si pueden ser también los encargados territoriales, administrativos, políticos, ¿cierto? Y una de las cosas que uno ve en estos casos es que el mundo de la criminalidad organizada, que es lo que me interesa a mí, porque creo que es el que trae más violencia en estos procesos de corrupción, lo que hace es, siempre hay un hijo que quiere ser diputado, quiere ser senador, digo, no sé si acá hay gente de Colombia, pero hay muchos estudios sobre eso, ¿cierto? De organizaciones criminales que tienen un lado que es el lado legal, y ese lado legal siempre desarrolla un gusto exquisito por participar en la política, y genera entonces una capacidad de lavado y desvirtúa lo que es el accionar de la política pública, digamos, en su sentido más cabal. Y para eso necesitamos nueva métrica. O sea, a mí me gustaría ver no solamente lo que decía, hay algunos en términos de el tema de los amparos, el tema de la justicia, el tema, digamos, de las resoluciones judiciales. Si uno mira, digamos, uno hace evaluación caso a caso, se empieza a dar cuenta que en muchos de estos casos de corrupción se pierden los papeles. Hay, digamos, situaciones donde hay una cámara, un proceso legal donde lo declaran culpable, después inocente, después culpable, después inocente. Entonces uno dice, qué extraño. Bueno, todas esas cosas necesitamos revisarlas con mucho más fortaleza, ¿no? Y evidentemente todo eso nos lleva también a no solamente una métrica en términos de impunidad, sino también unos mejores niveles o unas mejores organizaciones de control. Creo que las organizaciones de control que tenemos ahora tal vez son muy burocráticas, tal vez miran muy por encima,
pero la realidad es que estamos hablando de situaciones de corrupción, de violencia institucional, y dónde están las instituciones del aparato del Estado que deberían de dar, digamos, cuenta que esas cosas no ocurran. Generalmente están subsumidas en un proceso más burocrático, repetitivo, ¿no? Que da cuenta de su propia existencia, pero que no mejora, digamos, como decía bien Andrés, en algún momento la calidad de la democracia. Entonces, ahí me parece que también hay un punto que es interesante en la necesidad de esta nueva métrica, una métrica más bajada, digamos, a terreno, pero además, digamos, con todas esas características nuevas de lo que es el proceso actual. Muchas gracias, Lucía. Andrés, por favor. Muchas gracias. Veo dos preguntas ahí a las que respondo también antes de entrar en la más vinculada con lo que estamos hablando. Paola Pérez pregunta sobre una comparación entre Brasil y México en desapariciones forzadas, trata infantil y femicidios. No sé, pero puedo ofrecer los datos sobre homicidios que nos dan el cuadro general y después quizás Leslie o Lucía puedan ayudar con los detalles. Los homicidios se contabilizan cada 100.000 personas por año. En Europa hay uno. Un asesinato por año cada 100.000 personas. En Estados Unidos, 5. ¿Cómo es América Latina? En Chile creo que está en los 3, 3,5, es el país más bajo. Argentina, 5. Uruguay, 10. México, 20. Brasil, 30. Venezuela, perdimos la cuenta. Es muy interesante ver la X que forman Colombia y Venezuela, porque Colombia se viene pacificando en los últimos años, mientras que Venezuela se disparó. Así que cuentan en los últimos 20 años la historia opuesta. Los países más violentos de América Latina son, sacando a Jamaica, que es Caribe, el Triángulo Norte, sobre todo Honduras, El Salvador, y bueno, Venezuela, obviamente. La segunda pregunta de Darwin Becerra, que destaca que es la impunidad más que la corrupción y la inseguridad. Y yo estoy de acuerdo en cuanto al impacto político. Él habla de la corrupción y la inseguridad como mal menor, el problema siendo la impunidad. Lo podemos entender de esa manera. El problema no es la corrupción si conseguimos eventualmente agarrar a los corruptos. El problema es que no conseguimos. Entonces la impunidad lo que hace es generar lo que yo mencionaba antes: insatisfacción, escándalo, protesta y caída del presidente. No siempre es malo la caída de un presidente cuando el presidente es malo, pero en principio tenemos una constitución que establece mandatos fijos y por lo tanto el ideal sería cumplir con esa constitución preexistente. Pero la impunidad sí, es lo que genera esta cadena de acontecimientos que finalmente tiene consecuencias políticas. Finalmente, el tema central, de algo de esto se viene hablando, las zonas grises. Hay actores legales que son corruptos y hay actores ilegales, que no es lo mismo. Y la zona gris sobre todo tiene que ver con la interacción entre ellos o con los actores legales que hacen cosas ilegales. Porque los narcos son narcos. No esperamos de ellos que cumplan la ley, los perseguimos con la ley. La cuestión son los políticos, y acá Lucía marcaba la distinción. Una cosa es el enriquecimiento personal, otra cosa es el financiamiento partidario, y otra cosa es tomar decisiones de política pública en función de la corrupción. Sobre todo cuando esa decisión de política pública no es asignar la construcción de una carretera a una empresa o a la otra, sino permitir que trafiquen personas, armas o drogas dentro del país o fuera del país. Y acá lo que me parece muy importante es algo que no sé cuánto entra dentro del tema, pero son las capacidades estatales. Es cuando el Estado atrapa a un narcotraficante, los narcotraficantes toman el pueblo, rodean la casa de gobierno y dicen, soltalo. Y los gobernantes lo sueltan, y no hubo soborno. No creo que podamos llamar a esto corrupción. Estamos hablando de capacidades estatales, estamos hablando de violencia que no consigue ser monopolizada. Fuimos un paso más allá de la corrupción, incluso de la inseguridad, y ni hablar de la impunidad. Y esto, de nuevo, es un proceso que está avanzando en América Latina, se está transnacionalizando, y posiblemente sea mucho más fuerte después de la pandemia que antes de la pandemia. No va a ser novedad, va a ser diferencia de grado. Pero está de moda decir, se sale con más Estado de la pandemia. Sí, se sale con más Estado respecto a los mercados formales, pero con menos Estado respecto de los informales, porque de estas zonas grises, y más que grises en algunos casos. Y me parece importante que le echemos luz también, porque cuanto más oscuro se pone, más difícil es darse cuenta de que por acá pasan los problemas que vienen. Muy de acuerdo. Bueno, si os parece... Sonia, solo quería hacer un comentario respecto a esto de Andrés, que me parece muy interesante el tema de los homicidios.
cuando uno mira los homicidios a nivel dentro de los países, yo creo que uno encuentra, por ejemplo, en Uruguay existen delegaciones con tasas de homicidios de 30 cada 100.000. En Chile, si bien el promedio es 3, existen algunos territorios donde las tasas de homicidio son 10, 15, 50 veces más altas. Entonces, justamente me parece muy interesante cuando Andrés describe este mapa de homicidios y nos tiene que llevar también a la segunda reflexión, que es incluso en los países, porque si no, uno no se explicaría por qué en Uruguay pierde el Frente Amplio y gana la derecha diciendo que el problema es un problema de seguridad. ¿Ah? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si es el país, bueno, todos queremos ir a vivir a Uruguay, digamos, porque es el país más seguro, pero cuando uno empieza a mirar, existen procesos de focalización del homicidio, por no decir el crimen, muy, muy específicos, eso nomás. Muchas gracias. Hay dos preguntas pendientes que Andrés estaba contestando. No sé si Leslie o Lucía quieren agregar algún comentario al respecto. ¿Las habéis visto? Están en el chat. Leslie, ¿quisieras agregar algo? No, yo creo que el doctor Andrés Malamud lo resumió bastante bien. No, o sea, los estoy releyendo, pero creo que no tengo nada más que agregar. Ya. No me consta, Gerardo, que haya más preguntas. Entonces, yo quisiera hacer una recopilación, si os parece bien. Tenemos unos minutos, ¿verdad? Todavía. Sobre las cuestiones que habéis estado planteándolas y que me parecen extraordinariamente interesantes, ¿no? Quiero empezar por el tema, da igual que sí, porque es el primero que me ha venido a la cabeza, esta cuestión de buscar nuevos indicadores, ¿no? Para medir, por ejemplo, la corrupción. El problema está que si hay corrupción es porque no estamos en sistemas políticos transparentes. Entonces, por ejemplo, como en sí tampoco la corrupción es una práctica ni legal ni transparente, esto ya en cualquier estado es un problema medirlo. Ahora, si además en sí esos estados no lo son, ¿cómo lo mides? Por ejemplo, y cuando hablo de estados, en realidad hablo de estados y de sociedades. De lavado de activos, pues es que depende, y ya ha salido aquí en vuestros comentarios, de las capacidades de control que tenga el Estado o de la... pero ya no tanto en capacidades, y eso también quiero aludir a lo que comentaba Andrés, ya no tanto en capacidades físicas, volvemos a la cuestión de una cultura de transparencia y de auténtico control. Es decir, en América Latina los estados no son eficientes, eficaces, transparentes, porque no hay suficiente Estado o porque estos estados, ¿no?, están interpretando discrecionalmente la norma. Andrés, con el ejemplo que ha puesto, ¿no?, en México, tú decías, bueno, esto no es un caso de corrupción, esto es que me han rodeado la casa unos señores con pistolas y me han dicho lo que tengo que hacer, y yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es un problema realmente de capacidad, de que te faltan policías, o esto es una circunstancia que tiene que ver con un Estado que no es capaz de imponer su autoridad. Pero no por falta de coches patrullas, porque es que puede haber más coches patrullas y yo creo que se puede llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esta es un poco una de las cuestiones que me estoy planteando permanentemente y que de nuevo yo referiría a la fortaleza del imperio de la ley más que a las capacidades físicas de un Estado, que por supuesto son importantes, ¿no? Pero últimamente estoy oyendo mucho esta cuestión de que es que no hay Estado en América Latina, que es que hay zonas donde no lo hay, verdaderamente hay zonas donde no lo hay, pero yo no creo que en América Latina sea más importante la falta de Estado físico, sino el comportamiento de ese Estado, ¿no?, donde tiene representación. Y vuelvo entonces, estoy pesadísima, a la cuestión de la fortaleza del imperio de la ley. Y el tema de los indicadores. Pues en una sociedad donde el Estado no hay confianza en las instituciones porque el Estado no tiene fortaleza en la implantación de la norma, por ejemplo, ¿es un buen criterio las denuncias? Pues yo creo que no. Porque como también habéis dicho, ¿para qué vas a confiar? O sea, yo voy a tomar como medida las denuncias cuando los ciudadanos no denuncian porque creen que no valen para nada porque no tienen confianza en las instituciones.
¿no? Y ahí puedo tener funcionarios estatales y organismos estatales. No es un problema de que no haya Estado, sino de la eficacia de ese Estado. Y una última cosa, hemos hablado de la particularidad, y Lucía veo que está preocupada con eso y yo también, ¿no? Dentro de una misma realidad nacional, las diferentes situaciones de inseguridad que se dan, y esto, una media nacional, pues nada, desvirtúa por completo realidades concretas. Estoy muy de acuerdo. Entonces, también habéis mencionado, por ejemplo, qué influencia tienen los procesos de centralización o descentralización, las situaciones de auge económico, la división política, la inestabilidad, que apelaba a Andrés. Ya, pero si esto es una absoluta realidad, la diversidad en la región y dentro de cada país a nivel provincial y regional, al final, y vuelvo con la misma, ¿no podríamos encontrar que dentro de toda esa diversidad que la hay, el problema de la corrupción y la inseguridad no tiene que ver otra vez con esa capacidad del Estado de imponer la norma? Porque puede haber esa misma situación de inseguridad en un Estado descentralizado o centralizado. Andrés decía, hay auge económico, ¿no? Pero también aumenta la inseguridad. O sea, que esto tampoco nos vale. Hay división partidista o no, es decir, esto aparece oportunamente para los políticos, pero además hay una realidad que está ahí. Y algo en común tiene que haber después de toda esta diversidad de análisis que hemos hecho de características, ¿no? Porque yo estoy segura que una situación de inseguridad más o menos similar está en un contexto radicalmente distinto. Se me ocurriría ir a ver, ¿no?, los índices de fortaleza del imperio de la ley o de capacidad de imposición de la norma. Se me ocurre, ¿no? Y esto nos haría posible esa correlación que presenta el seminario sobre seguridad, corrupción e impunidad, que en última instancia tiene que ver con esa fortaleza del imperio de la ley, ¿no? No sé si queréis agregar alguna cuestión a esto. Yo sí tendría un comentario al respecto. Primero es que sí, muchos de estos temas son muy difíciles de medir, ¿no? Por ejemplo, tú ya comentabas, medir delitos con las denuncias o carpetas de investigación es problemático porque mucha gente no denuncia delitos. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública que realiza el INEGI, que es el Instituto de Estadística y Geografía en el país, la cifra negra es de más de 90%. Esto quiere decir que de cada 100 delitos que ocurren, menos de 10 son denunciados. Me parece que la cifra negra es como de 93%, ¿no? Y esto a nivel, digamos, en México, sí existe variación entre los estados, pero todos tienen este problema muy grande, ¿no? Creo que la variación va de 88 a 95% de cifra negra, pero todos los 32 estados del país tienen este problema. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones por las que la gente no denuncia? Por falta de confianza en la autoridad, porque lo consideran una pérdida de tiempo o incluso porque tienen miedo a, digamos, a tener consecuencias, ¿no? A que haya retribución, por ejemplo. También porque lo consideran que toma mucho tiempo. Entonces, bueno, esto es un tema. Sobre corrupción, sí, tienes razón en que hay muchos tipos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el índice de Estado de Derecho divide la corrupción en 4 subfactores, que sería ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y uno específico para las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Entonces, esto nos deja ver un poquito más. Pero incluso si vamos a nivel subfactor, sí, lo que te puedo decir es que en México, al menos, lo que hemos visto es que la corrupción a gran escala en el Poder Ejecutivo sistemáticamente tiene puntuaciones menores que otros tipos de corrupción. Entonces, aunque la gente esté más expuesta a esta corrupción menor, ¿no? El petty corruption de intercambio de dinero para facilitar ciertos procesos o trámites burocráticos, el tipo de corrupción que tiene un mayor efecto o que tanto la población general como los especialistas consideran como lo más grave, sí es lo referente a la corrupción
a gran escala. Entonces, esto me parece, pues, muy ilustrativo. Y finalmente, que la manera en la que el World Justice Project ha medido corrupción, pero que también es la forma en la que el INEGI mide corrupción, es con 3 tipos de preguntas. Primero, una en la que le preguntas a la población, ¿tú piensas, tú crees que existe corrupción en estas autoridades? ¿No? Así, entonces es una cosa de percepción. Después les preguntan si sus familiares o personas cercanas les han contado sobre una experiencia de corrupción. Entonces, ahí estás preguntando sobre experiencia un poco indirecta de corrupción. Y finalmente, si las personas específicas que están contestando la encuesta han sido víctimas de corrupción en el año, ¿no? Entonces, sí, es una combinación de percepción con experiencias de corrupción, y creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, que no nada más estamos midiendo percepción, que podría deberse a que quizás que los medios de comunicación le dan más, subrayan más el tema, ¿no? O que hay temas más salientes, o que, por ejemplo, un personaje público está todos los días en las portadas hablando de estos temas, sino que estamos midiendo las experiencias a las que efectivamente se están enfrentando estas personas. Muchísimas gracias, Leslie. ¿Alguna cuestión que plantear por parte de los ponentes? Por favor, Andrés, encantada. Una pequeñita que tiene que ver con lo que hablabas antes del imperio de la ley o Estado de Derecho. Creo que todos los indicadores, Colombia y Chile van a aparecer arriba en términos de cumplimiento del Estado de Derecho. Pero hay una diferencia importante. En Colombia, ese derecho no se aplica en todo el territorio. Que esto es una tabla de doble entrada que podríamos construir, y entonces tenemos por un lado Estado de Derecho o imperio de la ley, y por el otro control del territorio. Donde coinciden, en el mejor de los casos, estamos en el mejor de los mundos, pero que tenemos el peor de los mundos, donde no hay control territorial y no hay imperio de la ley, y las dos zonas ambiguas, grises. Y la mayor parte de las cosas que estamos estudiando son grises, son zonas de ambigüedad, donde se mezcla la ley con lo fuera de la ley, y donde muchas veces llegamos a saber lo que está fuera de la ley a partir de lo que percibimos. Recién lo decía Leslie. Nosotros sabemos de la corrupción a partir de indicadores que intermedian, de indicadores que se relacionan con el conocimiento que tenemos de algo que es, por definición, subterráneo. Y solo tiene consecuencia cuando lo sabemos. Así que en última instancia, la percepción es el hecho político. La corrupción es un hecho jurídico. De acuerdo. Sí. Lucía, por favor. No, estoy de acuerdo con lo que dicen, digamos, hay un problema muy serio también en la incapacidad del Estado de generar información, por un lado, y por otro lado, la incapacidad que hay en estos sectores de poder hacer estudios desde las instituciones. O sea, cuando uno mira a los ingleses, cuando hablan de la policía, no es de la percepción ciudadana sobre la policía, sino que han entrado en la policía y han trabajado con la policía. Nosotros muchas veces no podemos. Por ejemplo, en el caso chileno, para poder entrevistar a un policía, yo tengo que mandar una carta al general director que le permita, sobre los temas que yo pido, hablar conmigo. Entonces, imaginarán que investigación en estos temas hay muy poquito. Entonces, creo que también, viniendo del mundo académico, vale la pena enfatizar eso, que estamos, digamos, hay mucho balbuceo también en este mundo porque hay una opacidad muy grande del sistema, ¿no? Que creo que vale la pena responderlo. Y solamente quería decir para Paola, que mandó a preguntar, efectivamente desapariciones, o sea, si tenemos ese problema con homicidios, imagínate desapariciones forzadas, trata infantil, femicidios, o sea, esos son, ya son indicadores del primer mundo para nosotros, ¿no? Sin contar, digamos, desapariciones forzadas, muchas veces ni siquiera se cuentan específicamente. Hoy día, además, digamos, en muchos países la cultura patriarcal hace que las desapariciones de mujeres no sean investigadas porque uno cree que se fueron, no sé, se fueron con el otro, se fueron migrantes, hay todo tipo de explicaciones sui generis. Y después, el tema de trata infantil, por ejemplo, los pocos datos que hay, son bien interesantes lo que pasa en la región. Por ejemplo, en Perú, un porcentaje altísimo de las niñas en trata no son trata internacional, son trata nacional. Y cuando las tratan de devolver a las familias las han entregado. Entonces, entras en esta discusión de, no las han entregado, en algunos casos las han vendido,
¿no? Entonces hay ahí, entonces es muy difícil saber verdaderamente, pero creo que sí tenemos, o sea, esos 3 problemas están súper presentes en casi toda la región. Gracias. Bueno, hemos agotado el tiempo, ¿verdad, Gerardo? Sí, tendremos unos 15 minutos de receso con la siguiente mesa, que empieza puntualmente a la siguiente hora en los países en los que estén. Yo ya no quiero dar una hora. No, mejor no calculemos, mejor. Es un estrés el que genera espantoso. Bueno, por favor, quiero darles muchísimas gracias a nuestros ponentes. Tenemos muchísimas cosas evidentemente y que discutir, que están pendientes y que nos hace falta. Al menos a mí me hace mucha falta estar intercambiando impresiones, ¿no? Desde un punto de vista interdisciplinar, y creo que aquí también cumplíamos esa condición, y que es muy saludable, ¿no? Es muy saludable la presencia de sociólogos, de politólogos, de gente que trabaja con estadística, gente que trabaja con otro tipo de datos, que nos pongamos todos a pensar cómo se miden las cosas, que nos empecemos a pensar si estos son detonantes, si son causas, son consecuencias y desde muy distintos puntos de vista, ¿no? Insisto que esto tiene que ser necesariamente el principio de toda una colaboración y una forma de trabajar, que las circunstancias nos obligan a tener que cambiar y dejar de estar solos en un despacho, sino hablar entre nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias, estáis más que invitados, si vuestra agenda terrible os lo permite, continuar en el Congreso, y si no, en cualquiera de los casos también, muchísimas gracias a todos. Gracias. Un placer. Chao. Chao, muchas gracias. Los esperamos. Sí, adelante, Lucía. Solo una pregunta, entonces, ¿simplemente nos desconectamos y nos volvemos a conectar o dejamos acá esperando? Puedes dejarla. Ah, ok. Va a ser la misma. Va a ser la misma entrada. Entonces, a todos los participantes pueden quedar aquí, salir o entrar. Ya les dejo el programa como está.